Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las noticias que han surgido. Tenemos muchísimas cosas que comentaros y todas ellas van a estar detalladas en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiéndoos contado ya todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que hablaros con respecto acerca de contratos. Después de una semana que ha estado repleta de renovaciones, sobre todo hemos tenido dos renovaciones que han sido la de Leclerc y la de Norris, tenemos que hablaros acerca de los contratos que están en vigor. Sabemos que hay muchos pilotos que acaban su contrato en 2024 y ya está habiendo algunos que se están renovando, pero hay otros, por supuesto, que todavía a lo largo de esta temporada tendrán que estar en negociación. Os vamos a hablar sobre dos de ellos. Primero os tenemos que hablar acerca del contrato de Fernando Alonso, las intenciones que tiene Aston Martin con él. Bueno, todo esto viene, por cierto, información de Laurens Barreto en la propia web de la Fórmula 1. Recordemos que el piloto asturiano tiene un contrato de 2 años más uno opcional. Los 2 años estaban claros, ese era el requisito que en su día le ponía Alpine y por lo que no llegaron nunca a un acuerdo. Rápidamente se lo dio a Aston Martin y firmó con el equipo de Silverstone. Eso ya lo sabíamos, ya os lo hemos contado, y ese más uno que tiene además es opcional de Fernando Alonso. Es el propio piloto asturiano quien tiene que activarlo. Por eso realmente casi siempre hemos dado por hecho que va a estar 3 temporadas, porque sería muy raro que a final de este 2024 decidiese no continuar. Si se diese ese el caso, debería de ser de que se vea muy mal o de que vea muy mal el proyecto. Pero pese a que lo demos todo el mundo por hecho, porque es lo que digo, sería muy raro que no acabase ocurriendo, en Aston Martin ya trabajan para que Alonso active esa opción y extienda su contrato. Al menos así nos lo cuenta Laurens Barreto, que están desde Silverstone trabajando mucho en intentar convencer al piloto para que renueve su contrato. Consideran que ha sido crucial en el desarrollo del equipo, no solo en cuanto al monoplaza, sino en el crecimiento de la estructura, en el crecimiento del equipo. Ya lo hemos visto por declaraciones recientes de Mike Krack, que lo ha dicho abiertamente, que hoy en día son un equipo mucho mejor de lo que lo eran anteriormente, y no solo por la posición en la que se encuentran en el Mundial, queremos decir, a lo que se refieren es en cuanto a filosofía de equipo, en cuanto a trabajo, en cuanto al personal. Todo el mundo ha mejorado y eso en parte consideran que ha sido gracias a Fernando Alonso exclusivamente. Quiero decir, porque desde luego que ha sido parte, pero al igual que podría serlo simplemente también el hecho de la posición en la que se encontraron, consideran que gran parte de esa mejora que ha tenido el equipo en cuanto a todos los aspectos ha sido por parte de Fernando. Por eso trabajan tan duramente para intentar conseguir esa renovación y que mínimo estuviese ese 2025 con ellos, porque ya sí que es verdad que en 2026 hay ciertas dudas. No sabemos qué va a hacer el piloto asturiano. Yo siempre os he dicho, os lo he contado, que es una puerta abierta muy buena a marcharse, porque es antes de llegar al nuevo reglamento, te ahorras probar otro tipo de coches, que te ahorras al final, quiero decir, sobre todo, que tu equipo lo haga bien o lo haga mal, te ahorras ese proceso. Tanto si sale bien Aston Martin como si sale mal, tú vas a estar contento porque tú dijiste que hasta aquí llegaba tu carrera y ya estaba. Es una puerta muy buena para marcharse, pero también es una muy buena oportunidad para quedarse, y sabemos cómo es Fernando para todo ese tipo de cosas. Es una muy buena oportunidad para conseguir ese tercer título. Si no se consiguiese en estas 2 próximas temporadas, que desde luego es muy difícil que ocurra, ese 2026 es muy apetecible y podría ser esa opción de que se quedase. Esa es la única duda, porque bueno, Aston Martin trabaja para ese 2025, pero sería más raro que no renovase a que sí que lo hiciese. Mi sensación, porque esta no es la primera vez que Laurens Barreto o que alguien informa del trabajo que está haciendo Aston Martin por renovar a Alonso, mi sensación es que no solo quieren esa extensión del año más que pueden tener para 2025, sino que en lo que trabajan es en conseguir que renueve para el próximo reglamento. Primero, sobre todo, para ya pensar cerrar ese futuro y tenerlo claro, y luego de por sí para saber que van a tener a ese piloto, para saber que van a tener a Fernando Alonso continuando con ellos, porque están muy contentos con ellos. Es mi sensación de que no solo estarían tratando de cerrar ese 2025, sino que estarían tratando de conseguir que renovase para 2026. Que sabemos que además para ese año es cuando llega Honda y la marca japonesa quiere también cierta toma de decisiones, por lo que quizá están hoy en día intentando tratar de
cerrar su dupla de pilotos o al menos al punto de Fernando, cerrar a Alonso, porque Stroll veremos para entonces qué es lo que ha pasado también con Lawrence Stroll y demás, porque se habla mucho de que quizá no siga, entonces veremos dentro de 2 años, es un mundo hasta entonces, pero quizá cerrar esa renovación de Fernando y asegurarse que él sí que estará en ese 2026. Es mi sensación de que haya tantas y tantas y tantas informaciones del trabajo que está haciendo Aston Martin para tratar de conseguir esa renovación. Veremos si se cumple, veremos si no se cumple, veremos si Fernando sigue para la próxima reglamentación de monoplazas. Es lo que os digo, es la buena puerta para marcharte, como hizo Kimi, por ejemplo. Raikkonen se ahorró los coches de 2022, dijo ¿para qué? Si obviamente pues, lo vería crudo, era meterte en otros coches, no te servía quedarte. Es lo que por ejemplo a lo mejor Sebastian Vettel no hizo, que Vettel sí que por lo menos lo intentó. Pero es esa muy buena oportunidad para acabarse marchándose. Así que esa son la información que tenemos por parte de Fernando Alonso, pero con esta información, como os he dicho, proviene de Lawrence Barretto y han dado también informaciones con respecto al contrato de Carlos Sainz. Esto lo informa Lawrence Barretto y es muy importante que sea él lo que os vamos a contar, sobre todo porque es prensa británica, ha sido publicado en la propia web de la Fórmula 1, sobre todo esto lo llevo por el hecho de que no es una información, puede llegar a serlo también, pero no tendría mucho sentido en este medio, además, sobre todo que es en la propia web de la Fórmula 1, y con este periodista que no es español, que sea una información tan, por supuesto, medida, que sea una información tan, por supuesto, para intentar conseguir la renovación con Ferrari, que al final es lo que si es información española podría llegar a ser, pero al ser esta información de Lawrence Barretto, no. ¿Qué es lo que os tenemos que contar? Bueno, pues según informa Lawrence Barretto, parece que Carlos Sainz es un piloto bien posicionado para ocupar el puesto de Checo Pérez si Checo no sigue en 2025 y si Sainz no renueva en Ferrari. Es decir, ya sabemos que Carlos, bueno, sabemos su situación con Ferrari, él quiere un contrato largo, Ferrari quiere un contrato de 1 año, hoy en día se trabaja para intentar por lo menos conseguir esos 2 años de contrato. En caso de no conseguirlos, Carlos tiene que buscar opciones y ya os hemos contado la de Audi. La de Audi está ahí, está claro, pero tal y como lo informan desde la propia web de la Fórmula 1, es un piloto bien posicionado para poder ser él quien ocupe el puesto de Sergio Pérez en Red Bull, regresando así al equipo del que salió, porque ya sabemos que Carlos Sainz forma parte de la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull, subió a Fórmula 1 mediante Toro Rosso y nunca llegó al equipo Red Bull, pero acabaría consiguiéndolo mediante esto. También hay que comentaros, por supuesto, que esta información que transmite en este momento Lawrence Barretto nos cuenta que está bien posicionado para ocupar ese hueco, pero sabiendo que está bien posicionado, que es un piloto que tiene en alta estima Red Bull, sabiendo eso, al final es más análisis que información. Ese es el punto, eso es el que está bien posicionado, que a Red Bull le tienen en alta estima. Vimos recientemente palabras, por ejemplo, también de Helmut Marko hablando sobre él, el motivo por el que en su día decidieron prescindir de él, cómo en cierta medida incluso se llegaban a arrepentir, pero sobre todo lo que nos comenta Lawrence Barretto es más ese análisis, como estoy diciendo, porque lo lleva al hecho de que sería la mejor opción entre las que hay si no continúan con Checo, porque luego en el artículo también que publica Lawrence Barretto sobre esto, luego nos habla de que al final quien mejor posicionado está, Carlos está bien posicionado, quien mejor posicionado está y parece que va a ser quien se llevaría ese asiento si no continúa Pérez, es Ricciardo. Entre Ricciardo y Sainz, al final a lo que quiere llegar a decir Barretto es que, por supuesto, es mejor opción. Carlos está bien puesto, quizá no renueva con Ferrari, podría ser algo a tener en cuenta. Sobre esto, luego lo único que añade es que en el sitio de donde sí que desde luego le están ya abriendo las puertas y diciéndole ven, es Audi. Sobre todo, ya os lo hemos contado siempre, el vínculo que existe entre los Sainz y los Audi. Recientemente Carlos Sainz Sr. ha ganado también con Audi en el Dakar. Carlos Sainz Sr. ha confirmado en los medios que ha hablado sobre el proyecto de Fórmula 1 con su propio hijo de Audi. Bueno, todo eso ya, como digo, ya lo sabíamos y os lo hemos comentado, pero hay un factor más que en su día ya os lo dijimos también, que es Andreas Seidel. Andreas Seidel es el actual CEO del equipo Audi, CEO de Sauber, básicamente es ahora mismo, y en su día fue jefe de equipo de McLaren desde 2019, que es justo el año también en el que llega Carlos Sainz. Se llevan muy bien, Seidel le tienen muy alta estima por lo que ha sido capaz de hacer juntos, porque ya de por sí se la tenía antes incluso de llegar a McLaren, entonces por supuesto es alguien que tiene
mucho interés porque Carlos sea el primer piloto de Audi, el primer líder de la marca de los 4 aros en Fórmula 1. Por cierto, y para finalizaros sobre estos mercados de fichajes, en cuanto a si al final se marchase Carlos Sainz de Ferrari, sigue diciendo Lawrence Barretto que el mejor posicionado es Alexander Albon para sustituirle. Es un piloto que lo tienen en el radar, es un piloto que se lleva bien con Leclerc, que le tienen en muy alta estima, que ha estado rindiendo muy bien con Williams y que ahora mismo está abierto a escuchar otras ofertas, porque eso ya os lo hemos comentado, tiene contrato para 2024, no sabemos más al futuro y Albon, por supuesto, su prioridad sería renovar con Williams si el proyecto evoluciona como a él le están diciendo. Si no evoluciona como a él le está diciendo y por eso se marca esa temporada para verlo, estaría abierto a escuchar otras ofertas y podría ser que recale en Ferrari en el caso de que Sainz no continúe, que aún así es la prioridad para Ferrari conseguir cerrar esa renovación, aunque ahora mismo en cuanto a los detalles de dicho acuerdo, desde luego que no están llegando al mismo punto. También comentaros, si cerramos el tema de Ferrari, os tenemos que contar dos cosas. La primera de ellas es que mañana los pilotos de Ferrari debutan por primera vez en un trazado esta temporada. Los dos pilotos van a estar en el circuito de Barcelona-Cataluña. Tanto Carlos Sainz y Leclerc se van a subir al SF23, el coche del año pasado, y Arthur Leclerc, hermano de Charles Leclerc, va a estar también mañana en el F175, que es el Ferrari de 2022. Pero eso es, como digo, 29 de enero, que es mañana. 30 de enero, pasado mañana, el martes, solo van a estar Sainz y Leclerc, la dupla de pilotos de la escudería, y se van a subir a los dos coches, tanto al SF23 como al F175. Al día siguiente, el último día de enero, simplemente va a estar Oliver Behrmann, que ya sabemos, os lo contábamos ayer, es el nuevo, bueno, ya estaba prácticamente, se sabía prácticamente, pero ya ha sido confirmado como piloto reserva del equipo para la próxima temporada. Es el piloto de Ferrari de la academia que ahora mismo más está destacando. El año pasado se subió incluso al Haas en los libres y Oliver Behrmann va a estar el 31 únicamente en el F175. Todo esto va a ser la primera vez que, como digo, se suban a un Fórmula 1 este año y va a ser todo para llevar a cabo los test de Pirelli que están ahora mismo realizando de última hora con los neumáticos del próximo año. Ya sabíamos, y esto os lo habíamos comentado, que también en Jerez tendrá lugar un test de Pirelli tanto con los dos pilotos de Aston Martin como con los dos pilotos de Mercedes, así que bueno, pues son simplemente test que van ocurriendo. Lo que tenemos que contaros también sobre Ferrari, y finalizamos con su intervención, os tenemos que hablar otra vez de las sensaciones de la escudería. Sabemos que por ahora lo que nos están transmitiendo desde Ferrari es que la evolución que llevan para el monoplaza del próximo año es muy positiva. Recordemos que cambian de concepto. Tampoco tienen muchos datos, por lo tanto, de cómo van a funcionar la próxima temporada por ese cambio de concepto, pero las sensaciones que ellos nos han transmitido es que son positivas, que hay muchos cambios, que los problemas que tenían en el año anterior se han solucionado, por lo menos según lo que ellos tienen en el simulador, y ahora todo esto lo ha explicado también Marc Gené, que ya sabemos que forma parte del equipo Ferrari de Fórmula 1 y sobre todo ha explicado a qué se refieren con las sensaciones positivas. A lo que se refiere sobre todo que en este año pues es muy diferente a lo que ocurría la pasada temporada a estas alturas del año. Sobre todo lo que dice es que a estas alturas del año, el año pasado, daban por hecho de que no iban a estar muy bien. No sabían hasta qué punto, pero daban por hecho que era posible que no estuviesen peleando con Red Bull porque no habían solucionado sus problemas. Eso ya ellos lo llegaban a ver incluso también en el simulador. No sabían exactamente dónde porque luego dependes de tus rivales, no se esperaban lo de Aston Martin, por ejemplo, pero es muy diferente para este año. Con el cambio de concepto están muy contentos, parece que han conseguido pues generar más carga aerodinámica, tener menos problemas de degradación de neumáticos y ahora mismo, al menos en cuanto a sensaciones, sí que están muy contentos y por ese motivo es por el que nos lo están transmitiendo. ¿Significa esto que seguro que Ferrari va a estar el próximo año compitiendo por el título? No. No significa eso, por supuesto, y ya todos lo sabemos, porque siempre os hemos comentado que una cosa es lo que ocurre en el simulador, otra cosa es la vida real. ¿Es lo más cercano a la vida real hasta que lo pongas a prueba en un circuito? Sí. ¿Te tienes que fiar del simulador? Sí. ¿Puede fallar el simulador? También.
O sea que depende de lo que ocurra ya luego en los test de pretemporada en Bahrein, nos podemos decir, pero las sensaciones por ahora que ellos están transmitiendo, tanto pública como internamente, que en muchas ocasiones es más importante lo que pasa internamente, las sensaciones que ellos están transmitiendo también internamente y que nos llegan son también positivas. Así que veremos qué es lo que ocurre con ellos. Nos tenemos que desplazar a Faenza. Tenemos que hablar acerca del equipo Visa Cash App, iba a decir AlphaTauri, me sigue saliendo AlphaTauri, es que es un nombre además complicado, pero nos tenemos que desplazar al equipo Visa Cash App porque tenemos que contaros dos cosas. Lo primero de todo, así parece que podría llegar a ser el coche de Visa Cash App. Este es simplemente un render, un diseño de un aficionado, de alguien que hace este tipo de diseños, pero podría llegar a ser de este estilo el coche. Lo que tenemos seguro, porque es que esto ya lo dijeron incluso antes de enseñar el nuevo nombre, es ese azul plateado, regresando un poco incluso a los colores de Toro Rosso en su día, va a ser lo que vamos a tener el próximo año. Lo hemos visto claramente, eso va a ser el color predominante, porque se ha visto incluso en el logo, es el mismo tono de azul, la misma tonalidad, y lo dijeron, como digo, públicamente, y además es el color del logo de Visa, que en su día pues lo dijeron, todavía no se sabía de exactamente el patrocinio con ellos, pero ya lo llegaron a insinuar, y luego, como estáis viendo en los pontones y también en el alerón delantero, se llega a apreciar ese verde que al final tendría que ver por el logo de Cash App. Tendría mucho sentido, es algo que es muy posible que veamos un estilo así. No tiene por qué ser al 100% como estamos viendo ahora, pero que sí que sea de este estilo, sobre todo mezclando esos dos colores. Creo que por lo menos, pese a un nombre horrible, el coche puede llegar a ser incluso bonito y ya han salido muchos renders. Este ha sido el más profesional y que creo que más se puede acercar a la realidad, por eso es el que os hemos traído, aunque en su día se dijo que el diseño iba a ser similar a lo que vimos en Las Vegas, el último coche este especial que llevó AlphaTauri. También sobre eso se indicaba cuando se hablaba de Racing Bulls todavía, ahora habiendo cambiado de patrocinio y demás, quizás algo más complicado. Pero hablando acerca de sobre ese patrocinio, que como os digo, os teníamos que comentaros sobre eso, desde Visa, desde uno de los patrocinadores que va a tener el próximo año, Visa Cash App RB, han dado ciertas explicaciones. Sobre todo, esto lo ha comentado la jefa de estrategia global de marketing de Visa, Andrea Fairchild, que lo que ha hablado es que llegó un punto, teniendo que tener los dos patrocinios, que le dieron mucha vuelta a cómo hacer el nombre, porque sobre todo le han preguntado por el nombre y por las críticas que están recibiendo y demás. Le dieron demasiadas vueltas, buscaron cómo acortarlo, buscaron cómo hacerlo diferente, buscaron cómo hacerlo más llamativo, pero realmente, si querían tener el nombre de Visa, porque han pagado, y querían tener el nombre de Cash App, porque también han pagado, además de, por supuesto, RB, que es la seña del propio equipo, tenía que ser ese nombre. No había otra opción. Dice que le dieron demasiadas vueltas, que son conscientes de que es un trabalenguas, pero que es que no había forma de acortar dicho nombre. Además de esto, también añade que le han preguntado sobre cómo lo vamos a llamar. Ya os estuvimos comentando nosotros aquí algunas denominaciones que se nos ocurren. Parece que se va a llamar, o por lo menos así lo ha empezado a hablar la gente, RB, pero en teoría en Faenza la gente lo estaba llamando Vicar, que es al final simplemente coger las primeras letras del propio nombre. Bueno, se lo han preguntado a ella y ha dicho que el nombre lo van a elegir los fans tal y como lo llamen, porque a ellos tampoco es que se les haya ocurrido una forma para conseguir acortarlo. El problema está en que mucha gente no lo quiere llamar Visa y me parece lógico. RB, yo lo veo extraño, sinceramente, llamar a un coche RB, aunque en la propia web de la Fórmula 1, que allí suelen poner simplemente... Si tú ya te metes en el apartado del propio equipo, ya sale el nombre completo. Pero antes de esto, si tú te metes en la pestañita esta que pone Teams y te despliega una barra donde salen todos los equipos, solo sale el nombre con el que se les conoce. Y ya pone RB incluso. Yo creo que se les va a acabar llamando así. Hay gente que dice que les llamarían incluso Racing Bulls. Pero es que yo creo que nos hubieran facilitado mucho, aunque el nombre original hubiera sido más largo, lo hubieran facilitado mucho si en vez de RB hubieran puesto al final Racing Bulls. Pero como no lo hicieron, creo que lo han conseguido empeorar un poco más. Las palabras que decía Andrea Fairchild, y finalizamos con este tema, son las siguientes. Sabemos que es un trabalenguas, pero era una forma de dar a conocer a uno de nuestros clientes claves en cuanto a Cash App. No había forma de acortarlo después de unir esas dos cosas. Los aficionados decidirán cómo lo llaman. Es el nombre formal que hemos introducido en el mercado. Es lo que dice. No se les ha ocurrido cómo acortarlo, no se les ha ocurrido cómo llamarlo, no les queda otra que decir es el nombre que tenemos y ya está. Me refiero con esto, si lo comparamos dentro de lo malo con Stake,
Fórmula One Team Kick Sauber, y no sé si lo he dicho mal, creo que lo he dicho bien. Dentro de lo malo, lo puedes llamar Stake, lo puedes llamar Kick o lo puedes llamar Sauber, que es lo lógico. Pero ahí es lo que digo, por lo menos está Sauber, ya tienes a lo que agarrar, de aquí no hay ni siquiera por dónde agarrarlo. Pero bueno, veremos al final cómo lo llamamos, todavía queda un tiempo para que comience la temporada y decidamos su nombre. Lo último a comentaros y finalizamos con este vídeo, la cuarta carrera en Estados Unidos cada vez está más cerca. En la noche de ayer, lo informaron desde los medios locales de la ciudad, se ha registrado varios nombres con relación a Chicago. Específicamente se han registrado 4 nombres por parte de la Fórmula 1, han registrado Grand Prix of Chicago, Fórmula 1 Grand Prix of Chicago, Chicago Grand Prix y Fórmula 1 Chicago Grand Prix. Esos 4 marcas ya están registradas y todo hace indicar que al final la cuarta carrera en Estados Unidos está muy cerca de concretarse y va a ser en Chicago. No se sabe nada al respecto sobre ello, quiero decir, ni siquiera los medios locales han sabido explicarlo porque parece ser que era algo que no se esperaban. No se sabe si va a ser un circuito urbano, que yo mi sensación es que tiene toda la pinta, sobre todo viendo la tónica de la Fórmula 1, van a preferir un circuito urbano lo más cercano posible al núcleo de Chicago, va a ser esas las intenciones, pero no se sabe sobre ello ni cuándo se anunciará. Lo que sí que os podemos comentar es que el recién anunciado Gran Premio de Madrid, el primer paso que se tomó fue registrar, incluso pese a que vaya a ser denominado como Gran Premio de España, lo primero que se hizo es registrar todos estos nombres, pero cambiando Chicago y poniendo Madrid, así que como ese fue también además el primer paso que se dio ya con la capital española, todo hace indicar que sobre Chicago deberíamos próximamente de recibir novedades. Esto lo sacaron, como digo, desde medios locales, algo que incluso a ellos les ha impactado. Sus artículos en que lo comentan no dan más información porque solo tienen la información de que esto ha sido registrado, porque en el mercado mercantil pues al final se ve esos nombres en el registro, básicamente eso es público, lo podéis mirar, así que veremos cuando se anuncia esto. Yo aquí os lo he comentado que se quieren 5 carreras en Estados Unidos, la información es que había es que una querían en Nueva York. En Nueva York yo creo que es complicado, pero se quería hacer una en Nueva York. No iba a ser en Manhattan, pero iba a ser en una de las islas al final. Y otra se quería en la costa contraria, se quería en la costa oeste. Pero parece que podríamos tener Chicago antes de todo esto. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y deja tu me gusta para no perderte ningún otro contenido diario que realizamos. Y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.